bendecida noche tengan todos ustedes que se acercan con humildad, con sencillez, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Pedimos a Dios y oramos a Dios al inicio de esta lectura que se pueda mantener el internet para poder compartir con ustedes la lectura y reflexión de este capítulo número 6 del libro segundo de las Crónicas. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia, por permitirnos también la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes a esta hora, en este momento, su santa palabra. Bendito sea Dios nuestro Señor por tan gran amor y misericordia para con cada uno de nosotros en este día. Saludamos a esta hora, en este momento, a Aurora Pérez, a Marlene Sánchez, buenas tardes, Padre Gregorio, Dios le bendiga. Reina G, buenas tardes, Padre Gregorio. Aquí presente, Guti Melócer, buenas tardes, Padre José Gregorio, Aurora Pérez. Buenas tardes a todos los que estamos en la Escuela de la Santa Biblia con el Padre José Medina. Víctor Ramírez, buenas tardes, Padre José Gregorio. Listo para escuchar la palabra de Dios. Por favor, su bendición para la familia Ramírez Vela. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Saludamos también a Nancy Calderón. Buenas noches, Padre. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Buenas noches, que Dios les siga regalando mucha vida para que siga compartiendo la santa palabra de Dios. A Marisol Márquez. Buenas noches, Padre José Gregorio. Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti, tu familia. Más Luis Adrián. Buenas tardes, Padre Gregorio. Listo para la lectura de hoy. Muchas bendiciones. Desde el sur de Tamaulipas, México, Marta Cáceres, presente, Padre José Gregorio, esperando para escuchar la palabra de Dios. Joaquín Sánchez, buenas tardes, Padre, Dios le cuide y lo bendiga. Ofrecemos la palabra de Dios por todos los sacerdotes. Isidra Romero, buenas noches, Padre Gregorio. Viviana Zúñiga, buenas tardes, Padre José Gregorio. Saludamos a Marisol Márquez, Marta Cáceres, María Pérez, buenas noches, Padre, aquí presente para escuchar la palabra de Dios. Rojágreda, buenas noches, Padrecito José, un abrazo grande a la distancia. Valzúñiga, buenas tardes y buenas noches, Padre José Medina. Ya estamos listos para la enseñanza de Segunda de Crónica desde Nicaragua. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se hace presente. Saludamos también a Andrés Marrero. Buenas noches, Padre Gregorio. Le pido oración por mi hermana Santa Marrero, que se encuentra muy delicada de salud. Que Dios pase su mano sanadora sobre ella, le restablezca la salud. Junior Quintanar, gracias, Padre, por compartir con nosotros. Armando Rosa, saludos desde México, Padre José Gregorio. Emilia Cantor, buenas tardes, Padre Gregorio, desde California. Benita Martínez, buenas tardes. María Maya, buenas noches, Padre Gregorio, Dios le bendiga. Yolanda Rodríguez, buenas tardes, Padre José Gregorio. Rosa Rivera, buenas noches, Padre José, que Dios le bendiga. Amén, que Dios les cuide, que Dios les proteja. Pues les digo que ya WhatsApp me ha restablecido el número de teléfono que tenía el 414-520-5837. Gracias a Dios, hoy ya me ha restablecido el número para poder compartir el WhatsApp. Por eso pues han visto también que se ha vuelto a activar el número de WhatsApp que tenía anteriormente, para que ustedes sepan y estén también pendientes de ello en las notificaciones para la Santa Misa y para la Santa Palabra de Dios. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios y vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos: ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándole que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. En este día vamos a compartir el capítulo número 6 del libro Segunda de Crónicas. Este capítulo 6 tiene 42 versículos. Es uno de los capítulos largos que vamos a encontrar en este segundo libro de las Crónicas. Tiene 42 versículos, pero en una división muy bonita: plegaria, oración
y sobre todo también un discurso muy bonito que el rey Salomón va a decir al pueblo, la oración de Salomón ante la presencia de Dios y sobre todo la plegaria que Salomón va a elevar a la presencia de Dios por todas las personas y también por el pueblo. Y es lo que vamos a escuchar en la lectura de este capítulo número 6 del libro segundo de las Crónicas, que tiene 42 versículos. Por eso te invito con humildad, con sencillez, para que dispongas tu vida, dispongas tu ser, dispongas tu alma, para que escuches y reflexionemos también a la luz de la santa palabra de Dios. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 6. Entonces dijo Salomón, Yahvé quiere habitar en densa nube. He querido erigirte una morada, un lugar donde habites para siempre. Se volvió el rey y bendijo a toda la asamblea de Israel. Mientras toda la asamblea de Israel estaba en pie, dijo, bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David, y ha cumplido por su mano lo que dijo. Desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no he elegido ninguna ciudad entre todas las ciudades, tribus de Israel, para edificar una casa en la que esté mi nombre. Ni elegí varón que fuese caudillo de mi pueblo Israel, pero elijo a Jerusalén, para que esté allí mi nombre, y elijo a David, para que sea jefe de mi pueblo Israel. Mi padre David pensó en su corazón edificar una casa al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé dijo a mi padre David, ¿cuánto ha haber pensado en tu corazón edificar una casa a mi nombre? Bien has hecho en tener tal voluntad. Pero no edificarás tú la casa, sino que será un hijo tuyo, salido de tus entrañas, quien edifique la casa a mi nombre. Yahvé ha cumplido la promesa que dijo, he sucedido a mi padre David, me he sentado en el trono de Israel, como Yahvé había dicho, y he construido la casa al nombre de Yahvé, Dios de Israel, y he puesto allí el arca, en la cual está la alianza de Yahvé, que él pactó con los israelitas. Salomón se puso ante el altar de Yahvé, en presencia de toda la asamblea de Israel, y extendió las manos. Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de alto, que había colocado en medio del atrio. Poniéndose sobre él, se arrodilló frente a toda la asamblea de Israel, y extendiendo sus manos hacia el cielo, dijo, Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Tú que guardas la alianza y el amor a tus siervos, que andan en tu presencia con todo su corazón. Tú que has mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste, pues por tu boca lo prometiste y con tu mano lo has cumplido este día. Ahora pues, Yahvé, Dios de Israel, mantén a tu siervo David mi padre la promesa que le hiciste, diciendo, nunca será quitado de mi presencia uno de los tuyos.
que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora, Yahvé, Dios de Israel, que se cumpla la palabra que dijiste pero ¿es que verdaderamente habitará Dios con los hombres sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo te he construido. Atiende a la plegaria de tu siervo y a su petición. Yahvé, Dios mío, y escucha mi clamor y la plegaria que tu siervo hace en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar, del que dijiste que pondrías en él tu nombre para escuchar la oración que dirige tu siervo hacia este lugar. Oye, pues, las plegarias de tu siervo Israel, tu pueblo, cuando oren hacia este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos, escucha y perdona. Cuando un hombre peque contra su prójimo y éste pronuncie una imprecación sobre él, haciéndole curar delante de tu altar en esta casa, escucha tú desde los cielos y obra, juzga a tus siervos, da su merecido al inicuo, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y declarando inocente al justo, para darle según su justicia. Si Israel, tu pueblo, es batido por el enemigo, por haber pecado contra ti, y ellos se vuelven y alaban tu nombre orando y suplicando ante ti en esta casa, escucha tú desde los cielos, perdona el pecado de tu pueblo Israel, y vuélvelos a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia porque pecaron contra ti, si oran en este lugar y alaban tu nombre y se convierten de su pecado porque les humillaste, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, pues les enseñarás el camino bueno por el que deben andar, y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo por herencia. Cuando haya hambre en esta tierra, cuando haya peste, tizón, añublo, langosta o pulgón, cuando su enemigo le asedie en una de sus puertas, en todo azote y toda enfermedad. Si un hombre cualquiera, o todo Israel tu pueblo, hace oraciones y súplicas, y reconociendo su pena y su dolor, tiende sus manos hacia esta casa, escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada, y perdona, dando a cada uno según sus caminos, pues tú conoces su corazón, y solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que teman y sigan tus caminos todos los días que vivan sobre la haz de la tierra que has dado a nuestros padres. También al extranjero, que no es de tu pueblo Israel, el que viene de un país lejano, a causa de tu gran nombre, tu mano fuerte y tu tenso brazo, cuando venga a orar en esta casa,
Escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada, y haz cuanto te pida el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he construido. Si tu pueblo va a la guerra contra sus enemigos por el camino por el que tú le envíes, si oran a ti, vueltos hacia esta ciudad que tú has elegido y hacia la casa que yo he construido a tu nombre, escucha tú desde los cielos su oración y su plegaria, y hazles justicia cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú, irritado contra ellos, los entregues al enemigo, y sus conquistadores los lleven cautivos a un país lejano o cercano. Si se convierten en su corazón en la tierra a que hayan sido llevados, si se arrepienten y te suplican en la tierra de su cautividad, diciendo, hemos pecado, hemos sido perversos, somos culpables. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, en el país de la cautividad, al que fueron deportados, y te suplican vueltos hacia la tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú has elegido, y hacia la casa que yo he edificado a tu nombre, escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada, su oración y su plegaria. Hazles justicia y perdona a tu pueblo los pecados cometidos contra ti. Que tus ojos, Dios mío, estén abiertos y tus oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Y ahora, levántate, Yahvé Dios, hacia tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. Que tus sacerdotes, Yahvé Dios, se revistan de salvación y tus fieles gocen de la felicidad. Yahvé, Dios mío, no rechaces el rostro de tu ungido. Acuérdate de las misericordias otorgadas a David, tu siervo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo número 6 del libro segundo de las Crónicas. Este capítulo 6 consta de 42 versículos. Como ya hemos escuchado en toda la lectura de este capítulo 6, va a estar pues dividido en 3 partes. Primero, en el discurso que Salomón le dirige al pueblo. También en cuanto a la oración personal que Salomón hace en la casa de Dios. Y tercero, esa plegaria que Salomón eleva en favor del pueblo, en favor de las personas y en favor también del extranjero. Y sobre todo, cómo nos va a nosotros a enseñar también cosas importantes para orar ante la presencia de Dios. Porque ahí es donde nosotros vamos a reflexionar cómo también está mi oración, cómo también está mi súplica, cómo también está mi plegaria, que yo elevo, hago y recito ante la presencia de Dios todos los días, a cada momento, a cada instante, porque a Dios hay que orarle todos los días, en todo momento y en todo lugar. Por eso la referencia hermosa de lo que nos presenta este capítulo 6 del libro segundo de las Crónicas
es importante para que tú puedas también reflexionar en medio de tu vida. Hemos escuchado en los capítulos anteriores cómo Salomón le pide a Dios sabiduría y entendimiento para dirigir al pueblo, cómo empieza la edificación de la casa, cómo se va edificando la casa, y ya en el día de ayer compartíamos el capítulo número 5, cuando Salomón da por terminada toda la edificación de la casa de Dios, cómo los sacerdotes llevaron el arca y la colocaron en el lugar dispuesto, y cómo la gloria de Dios se hizo presente en forma de nube. Y veíamos también la referencia de cómo Dios se hacía presente en la nube en el pueblo de Israel cuando iba delante de ellos, cómo también se hizo presente cuando la transfiguración del Señor, y cómo hablaba también en medio de la nube, se escuchaba la voz de Dios, y en la transfiguración se escuchó la voz del Padre. Sigue en continuación en este capítulo 6 que hemos leído y que vamos a empezar a reflexionar con la gracia de Dios. Y es que inicia así, como lo presenta el versículo 1 de este capítulo 6. Entonces dijo Salomón: Yahvé quiere habitar en densa nube. ¿Por qué? Porque Dios se hizo presente mientras los sacerdotes oficiaban los ritos ante el arca de la alianza. Dios se hizo presente en la nube y los sacerdotes no pudieron continuar con lo que estaban haciendo porque la gloria de Dios cubrió ese lugar donde se había colocado el arca de la alianza. Es decir, Dios se hizo presente en ese lugar que se había dispuesto para que Él habitara ahí en medio del pueblo de Israel. Por eso Salomón dice: Yahvé quiere habitar en densa nube. He querido erigirte una morada, un lugar donde habites para siempre. Es así como nace también desde una promesa, pero también desde la disposición de Salomón de llevar a cabo esta promesa de edificarle una casa a Dios. Y es así como la palabra de Dios te invita también a ti a edificar una casa a Dios, a erigir una morada. ¿Para qué? Para que habite Dios para siempre en medio de tu vida. Porque es así como nosotros tenemos una disposición grande para que Dios venga a vivir en medio de la vida de cada uno de nosotros. Tener esa humildad, esa decisión, esa fuerza de erigir una morada a la presencia de Dios, de erigir una morada a la casa de Dios. ¿Para qué? Para que Dios habite perpetuamente, es decir, para siempre. ¿En dónde? En ese lugar que tú has decidido edificarle a Dios. Y eso lo dice Salomón claramente, para que reflexionemos también cómo cada uno de nosotros también tiene que estar dispuesto a erigir, edificar, construirle una morada para que Dios habite perpetuamente, para siempre, junto a ti y junto a tu familia. ¿Qué es lo que nos va a dar a conocer? El versículo 1 que hemos escuchado. Pero escuchemos también el versículo 2 que nos deja este capítulo 6 del libro segundo de las Crónicas. He querido erigirte una morada, un lugar donde habites para siempre. Es el lugar, esa morada que Dios ha decidido edificarse. Y continúa en el versículo 3. Se volvió el rey y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel estaba de pie. ¿Qué hizo el rey Salomón? Nada más y nada menos que el rey bendijo al pueblo. Como lo dice la palabra de Dios. Se volvió el rey
y bendijo a toda la asamblea de Israel. El rey bendijo a todos los que estaban presentes. ¿Y tú, en tu familia, será que bendices a tus hijos? ¿O será que no los bendices? ¿Y tú, en tu familia, será que de tu boca salen bendiciones para todos los que comparten contigo el día a día? ¿O no salen bendiciones de tu boca? Porque da tristeza ver cómo familias, en vez de papás bendecir a sus hijos, lo que hacen es maldecir a sus hijos. Da tristeza, porque la palabra de Dios nos invita a nosotros a reflexionar. El rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel. Y tú en tu casa bendices también a tus hijos, bendices a todos los que comparten contigo el día a día. Si tu hijo se acerca a ti y te dice bendición papá, bendición mamá, ¿será que tú le dices Dios te bendiga hijo, te cuide y te proteja siempre? ¿O no le respondes nada? Y tú como padrino también, tanto de bautismo como padrino en la confirmación, cuando tu ahijado se acerca a ti y te pide la bendición, ¿será que tú le das esa bendición de parte de Dios o no la das? A ti como tío, hermanos, porque qué bonito es que un padre y la madre de la familia enseñen a sus hijos a pedirse la bendición entre hermanos, que el menor le pida la bendición al mayor y que el mayor se acerque y le pida también la bendición a su hermano menor, porque eso es fraternidad, eso es hermandad, eso es acercamiento mutuo, y así Dios va a bendecir grandemente a tu familia. Pero ¿qué le enseñas tú como buen pastor? Porque durante este día y el día de ayer escuchábamos la lectura de Jesús, buen pastor, y tú como padre y madre de familia también tienes que ser buen pastor de enseñar a tus hijos buenas cosas. Salomón bendijo a la asamblea, y tú como jefe de familia, como jefa de familia, como papá, como mamá, bendices a tus hijos. Le da la bendición de Dios a tus hijos cuando se levantan, cuando salen de la casa, cuando regresan de la casa, cuando se van a acostar a dormir. Algunos papás se enojan con sus hijos y le dicen, no me pida tanto la bendición. ¿Para qué me pide la bendición a cada rato? Y qué bonito es que el hijo al salir de la casa se despida de su papá, de su mamá y le pida la bendición. Cuando regresó de largo día a su casa y encuentre a su papá y a su mamá, le pueda pedir la bendición. Cuando se vaya a dormir, se pueda pedir la bendición también, y que tu papá y que tu mamá le respondas a tus hijos y los bendigas en el nombre de Dios. Dios derrama abundantes bendiciones sobre esa familia. Pero ya hay personas que no les gusta que los hijos le pidan la bendición. Hay personas que se enojan cuando sus hijos le dicen que les bendiga, porque se acercan y les piden la bendición. Se enojan, se ponen bravos, hasta los golpean. ¿Por qué? Porque no les gusta estarles bendiciendo en el nombre de Dios. Triste es que en una familia ocurra eso. Qué triste es que en la familia, entonces, en vez de que el papá bendiga a sus hijos, lo que salen son maldiciones. Qué triste es que entre hermanos, en vez de haberles enseñado a pedirse la bendición en una fraternidad y entrega, se escuche a un hermano maldiciendo al otro hermano y el otro devolviéndole también la maldición. Qué desgracias para esa familia. Qué desgracia le van a llegar a esas familias. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no la están teniendo ahí.
Es decir, no se ocuparon y preocuparon de edificarle una morada a Dios, para que Dios habite para siempre, tanto en su vida como en su familia. Y por eso es que hay malas palabras, hay maldiciones, hay ofensas, hay cosas destructivas que salen de la boca en medio de esa familia. Qué triste. Cuando uno reflexiona a la luz de la palabra de Dios, se da cuenta de que si ha fallado o no ha fallado, de que hay que cambiar, de que hay que hacer las cosas de buena manera. Salomón se volvió y bendijo al pueblo, mientras la asamblea de Israel, y como dice la palabra, mientras el pueblo, mientras la asamblea estaba de pie. Es decir, que tú tienes que tener la fortaleza, la valentía, la humildad y la sencillez de poder bendecir a tus hijos, de poder bendecir en medio de tu familia, y que puedas asumir la responsabilidad que en tu familia se ha de dar la bendición y no la maldición, porque la bendición viene de Dios, la maldición viene del diablo. Y tú, ¿qué deseas que reine en tu familia? ¿La bendición de Dios y la prosperidad, o la maldición de Satanás y la desgracia que llegue a cubrir tu vida y tu familia? Pero tú tienes que decidir. Tú tienes que asumir ese compromiso de darte cuenta de qué quieres para ti y para tu familia, de qué anhelas para ti y para tu familia. Anímate, no tengas miedo de bendecir a tu familia, de bendecir a tus hijos, de bendecir a tus nietos, de bendecir a tus sobrinos y de pedirse la bendición entre hermanos. Es una bendición muy bonita, porque nuestros papás nos enseñaron con humildad a pedirnos la bendición entre hermanos. Mi hermana, la menor, cuando nos ve a alguno de nosotros dos, nos pide la bendición, no tanto por ser sacerdotes, porque antes de ser ordenados sacerdotes, ya ella nos pedía la bendición, como nosotros también le pedimos la bendición tanto a mi hermano, el padre Eudis, como a ella, porque entre hermanos se nos enseñó que nos respetáramos los unos a los otros y que la bendición de Dios tiene que ir siempre por delante. Y eso, pues qué bonito sería también que en tu familia se esté haciendo eso, que enseñes en tu familia esa bonita acción de que entre hermanos se pidan la bendición, porque así se ve el fruto de la presencia de Dios en medio de esa familia. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las incertidumbres, se tiene presente a Dios en medio de la familia para poder resolver todos los problemas que se puedan presentar en el día a día. Y es así como la palabra de Dios en este capítulo 6 del segundo libro de las Crónicas nos va enseñando a nosotros para poder edificarle una morada a Dios, para que habite por toda la eternidad, para siempre, en medio de nuestra vida, y sobre todo también de que debemos aprender a bendecir a los demás. Escuchemos ahora lo que nos presenta el versículo 4 de este capítulo 6 del segundo libro de las Crónicas, cuando también Salomón empieza ese gran discurso para todo el pueblo de Israel. Dijo: bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David, y ha cumplido por su mano lo que dijo. Salomón ahora pues está alabando a Dios delante de la asamblea, para que el pueblo entienda, para que el pueblo razone, para que el pueblo reflexione y no se aparte del camino de Dios. Salomón dijo: bendito sea Yahvé, Dios de Israel. Alaba y bendice la majestad de Dios.
algo que tú y yo tenemos que hacer todos los días. Bendito sea, Señor, por darme el don maravilloso de la vida, porque así es como vamos a empezar ese día en la gracia y en la presencia de Dios. Que podamos también exclamar, que podamos también decir, bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David. El rey Salomón les está dando este discurso a toda la asamblea después de darle la bendición para que ellos reconozcan que hay un solo Dios, que ese Dios habló a su padre David, que el mismo Dios que está con Salomón es el mismo que ha estado también con su padre David. Por eso Salomón dice, y que habló por su boca a mi padre David, y ha cumplido por su mano lo que dijo, porque Dios es fiel a su promesa. Salomón se lo da a conocer al pueblo, para que al pueblo no se le olvide. Primero, que hay que bendecir a Dios. Segundo, que Dios habla y que tenemos que estar dispuestos a escuchar con un oído bien abierto y un corazón bien dispuesto su voz. Y además, que Dios cumple sus promesas, como lo expresa el mismo David, y ha cumplido por su mano lo que dijo. ¿Y qué dijo Dios? Que no era David el que iba a edificarle una casa a él, sino que iba a ser un hijo suyo. ¿Y quién edificó la casa? Un hijo de David, y es el que le está hablando al pueblo, y es el rey Salomón. ¿Qué más continúa manifestando este capítulo 6? Como dice el versículo 5, desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no he elegido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar una casa en la que esté mi nombre, ni elegí varón que fuese caudillo de mi pueblo Israel. Y ahí empieza a hablarles desde aquel momento en que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud del país de Egipto. Pero como Dios es fiel a su promesa, como lo hemos escuchado en el versículo 4 y este versículo 5, te invito a ti a buscar en la Biblia, a escribir en los comentarios el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13, para que escuchemos de la misma palabra de Dios como el Señor es fiel a su promesa, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple, y es lo que vamos a escuchar en este segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Y que les animo también a escribir en los comentarios para así poder también que las personas que se vayan sumando puedan tomar apuntes de las citas que vamos compartiendo en este en vivo. Priscila Gutiérrez, segunda de Samuel 7:13, María Encarnación, segunda de Samuel 7:13, Adelina Luna, segunda de Samuel 7:13, Emily Carrillo, segunda de Samuel 7:13, Reina Que, segunda de Samuel 7:13, Aurora Pérez, Samuel 7:13, Dalila Guzmán, segunda de Samuel 7:13, Joaquín Sánchez, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13, Irene Jurkins, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 13, Julie Pérez, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13, Rosa Rivera, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13, Socorro Conry, Sara Ross, Luz Elena, Junior Quintanar, Luz Galindo, Emilia Cantor, Ebe, Rubiel Gerardo, Felicita Hernández, Rafael Favela, nos escriben segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 13, y también lo escribe Olga García, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 13, que nos va a hablar acerca de la referencia que se
se da en cuanto a la promesa que Dios había hecho y que se ha cumplido en Salomón al edificar una casa a Dios nuestro Señor. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. ¿A quién se está refiriendo esto? Por medio del profeta Natán, se le da a David esta promesa: Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre, en referencia a un hijo del rey David, que es el que va a construirle, edificarle una casa a Yahvé. Y continúa diciendo: yo seré para él padre y él será para mí hijo. ¿Por qué? Porque Dios trata también así al rey Salomón. Salomón le edificó la casa a Dios. Por eso, claramente hemos escuchado en el versículo 4, como decía Salomón, y ha cumplido por su mano lo que dijo. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido por medio del profeta Natán, que le habló a David y le dijo: un hijo tuyo será el que edifique una casa a mi nombre. Y se dio esa profecía en fiel cumplimiento, porque Salomón edificó una casa a Dios, le edificó una casa al Señor. Y es así como el que tenía la intención de edificarle una casa a Dios era David, y Dios vio desde el corazón de David esa buena voluntad, pero le dijo: tú no me vas a edificar a mí una casa, porque eres un guerrero, te has manchado las manos con sangre, y tú no vas a ser el que me edifique una casa a mi nombre. Será un hijo tuyo el que va a edificarme una casa a mi nombre. Y se da en fiel cumplimiento en la persona del rey Salomón, como lo vamos a escuchar en este versículo 9 del capítulo 6 del libro segundo de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Pero no edificarás tú la casa, sino que será un hijo tuyo, salido de tus entrañas, quien edifique la casa a mi nombre. ¿Qué le dijo Dios a David? Tú no me vas a edificar a mí la casa, la va a edificar un hijo tuyo, salido de tus entrañas. Salomón le está hablando al pueblo y les está diciendo cómo Dios pues fue trazando ese plan y cómo las promesas se están dando en fiel cumplimiento. ¿De qué? De que David tenía la intención, la buena voluntad, un corazón dispuesto a construirle una casa a Dios. Dios le dijo: no edificarás tú la casa, sino que será un hijo tuyo. Le está diciendo al pueblo que la promesa de Dios se ha cumplido, porque él es hijo de David y él se ha edificado una casa para Dios, como Dios lo había anunciado en esa fiel promesa del Señor. Porque las promesas de Dios se cumplen, como vamos a escucharlo en el versículo 10 de este capítulo 6, que dice así: Yahvé ha cumplido la promesa que dijo: he sucedido a mi padre David, me he sentado en el trono de Israel. Como les estaba diciendo, que Dios cumple sus promesas. Esta promesa que hemos escuchado en el versículo 10, que dice: Yahvé ha cumplido la promesa que dijo: he sucedido a mi padre David, me he sentado en el trono de Israel, como Yahvé había dicho. Salomón se está dirigiendo al pueblo
le está hablando al pueblo, para que al pueblo no se le olvide cómo Dios ha venido haciendo su obra y cómo las promesas hechas al rey David se están dando fiel cumplimiento en la persona del rey Salomón. Yo he sucedido a mi padre en el trono, como va a decir, me he sentado en el trono de Israel, como Yahvé había dicho, y he construido la casa al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Es decir, que Dios es fiel a cumplir sus promesas. Y la promesa de Dios que se nos manifiesta es que aquella persona que le pide a Dios recibe también de parte de Dios. Pero hay que estar dispuesto a ser obediente a lo que Dios también nos habla a cada uno de nosotros. No se nos tiene que olvidar eso. Cuando uno se acerca a Dios para pedirle algo y Dios va a cumplir su promesa, yo o la persona tiene que estar dispuesta también a escuchar la voz de Dios, para que así haya una responsabilidad y obediencia en lo que Dios nos está manifestando a cada uno de nosotros. En obediencia, David no construyó la casa, porque si David fuera sido desobediente, él fuera empezado a edificar la casa, Yahvé. David tenía todo preparado, los planos, todo hecho para edificarle la casa a Yahvé. Dios le habló y le dijo, tú no la vas a edificar, va a ser un hijo tuyo. Y David fue obediente, no edificó la casa. ¿Quién edificó la casa? Un hijo suyo, Salomón, el rey de Israel, el que sucedió en el trono a David y para llevar adelante las directrices de lo que es gobernar y llevar al pueblo de Dios hacia adelante, y que no se aparte tampoco de la presencia del Señor, como lo hemos escuchado ya en este versículo 10, de cómo Dios es fiel a sus promesas. Y hay que resaltar algo muy bonito también, y es que eso también va para el padre y la madre de familia, para aquel que tiene una responsabilidad también ante un grupo de personas. Y es que Salomón va a hacer algo muy bonito, y es que él se va a colocar ¿en dónde? En la presencia de Dios. Se va a colocar delante del altar o ante el altar de Yahvé, ante el altar que se ha preparado para Dios. Y él va a levantar las manos. ¿Para qué? Para orar ante la presencia de Dios. Y tú también tienes que hacer lo mismo. Tú también, ante todo, antes de comenzar cualquier labor, lo primero que debes hacer es estar ante la presencia de Dios. Pero escuchemos cómo nos lo va a presentar este versículo 12 del capítulo 6 del libro segundo de las Crónicas. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Salomón se puso ante el altar de Yahvé en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió las manos. Salomón se puso delante, el rey se puso delante. ¿De dónde? Ante el altar de Yahvé, en presencia de toda la asamblea, y extendió las manos, porque así es como el papá y la mamá también tienen que tomar la batuta ante sus hijos, enseñarle a sus hijos cómo se deben acercar ante la presencia de Dios. Puedes estar manifestando que tus hijos son rebeldes, que tus hijos no se acercan a Dios, pero la pregunta es, ¿tú empezaste a llevarlos también o te cohibiste de llevar a tus hijos a la Santa Misa? ¿O te cohibiste de llevar a tus hijos ante la presencia del Señor porque estaban chiquitos, porque no entendían nada? No, sino que eso empieza desde la responsabilidad del papá y la mamá, que tienen que ir delante de sus hijos como buenos pastores
¿Para qué? Para que sus hijos puedan seguir sus pasos, puedan aprender también. ¿Qué hizo Salomón? Él se colocó ante el altar de Yahvé, en presencia de toda la asamblea. Les está dando un mensaje al pueblo, es decir, yo soy el rey, pero yo me coloco ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, ante el único Dios verdadero. Siendo Él el Rey, se colocó delante de la pueblo, que Él, ante la presencia de Dios, no era nada, porque Dios era más grande, o es más grande que todo ser humano y que todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Y así el papá tiene también que enseñar a sus hijos a llevarlos ante la presencia de Dios. Salomón se colocó ante el altar de Yahvé, en presencia de todo el pueblo, en presencia de toda la asamblea, y extendió las manos. ¿A dónde? Al cielo, para pedir algo, para exclamar y alabar el nombre de Dios, porque así también debemos nosotros estar ante la presencia de Dios y levantar también nuestras manos y dar ejemplo. ¿Para qué? Para que tus hijos puedan también hacer lo mismo con humildad y con sencillez. ¿Qué es lo que nos va presentando el versículo 2? El versículo 13 dice lo siguiente: Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de alto, que había colocado en medio del atrio. Poniéndose sobre él, se arrodilló frente a toda la asamblea de Israel y extendiendo sus manos hacia el cielo. ¿Qué dice? Que Salomón se colocó ante el altar de Yahvé en presencia de todo el pueblo de Israel. Y al colocarse delante de la presencia de Dios, se va a arrodillar. ¿Por qué Salomón se arrodilla ante la presencia de Dios? Porque Salomón reconoce la majestad de Dios. ¿Cuántas personas entran a la casa de Dios, a la iglesia, al templo parroquial, donde está la presencia de Dios, y les cuesta mucho arrodillarse? Les da pena arrodillarse ante la presencia de Dios, y si se arrodillan lo hacen rapidito para que el que llegue no se burle de él, porque se está postrando ante la presencia de Dios. Es que así hay muchos católicos que llegan a la iglesia, llegan al templo parroquial y como Pedro por su casa, como si ahí no estuviera la presencia de Dios. Qué triste católicos que hay así en medio de este mundo, que usted ve que entran en la iglesia, en el templo parroquial, donde está la presencia de Dios, y van y se sientan, y van y se ponen a hablar, en vez de ir a colocarse delante de la presencia de Dios, postrarse, arrodillarse ante la presencia del Señor y extender sus manos al cielo y empezar a orarle al Señor. Qué triste que hay católicos que no hacen esto. Qué triste que hay católicos solamente, entre comillas, que llegan a la iglesia, al templo, y no se postran ante la presencia del Señor. Hay personas que no lo pueden hacer porque tienen enfermedades, problemas, dificultades que les impiden arrodillarse, pero hay personas que lo pueden hacer y no lo hacen. Y hay personas que no lo pueden hacer, pero que sienten un deseo tan grande de hacerlo. Y hay personas que pudiéndolo hacer, no lo hacen por pena, porque no les digan nada, porque no se vayan a burlar de él, para que no vayan a hablar de él. Qué triste. Hay personas todavía así, que se acercan a la iglesia y no se postran ante la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Salomón, el rey, se arrodilló ante la presencia de Yahvé.
para decirle a todo el pueblo que ellos también tenían que hacer lo mismo, porque aquel que se hacía presente en el templo era el Dios vivo y verdadero, y ante Él hay que postrarse, ante Él hay que hacer la reverencia, ante Él hay que arrodillarnos, porque Él es más grande que cada uno de nosotros. Dios nuestro Señor. Y hay que reconocer cómo la palabra de Dios también nos va a nosotros enseñando cómo debemos hacer las cosas que se nos han olvidado, cómo debemos hacer las cosas que hemos obviado, cómo debemos hacer las cosas que estamos dejando pasar por alto. Qué triste, que todavía hay católicos. Y más triste es que el padre y la madre de familia llevan a sus hijos a misa y lo que hacen es ponerse a hablar delante de sus hijos con otras personas, en vez de ir a llevarlos y decirles: en este lugar es donde al entrar en la iglesia se viene inmediatamente y se arrodilla uno y empieza a pedirle a Dios por la familia, por el mundo, por todos, delante de la presencia de Dios. Pero no lo hacen. Lo que hacen es ponerse a hablar con los demás en vez de ir a presentarse ante el Rey de Reyes, ante el dueño de nuestra vida. Porque cuando a usted lo invitan a una casa, usted llega y al primero que usted va a saludar es al dueño de la casa para darle gracias por la invitación que le hizo, sea para tomar un té, tomar un café, para el desayuno, para la cena, para el almuerzo, para la merienda, para compartir y hablar contigo. Lo primero que haces es llegar y saludar al dueño de la casa, al que te ha hecho la invitación. Y en la iglesia, en el templo, cuando uno llega, al primero que hay que saludar es a Dios, que está presente en el pan consagrado, en el lugar santísimo, donde está el pan consagrado, donde está la presencia de Dios. Ese es el primer lugar que hay que visitar. Ese es el primer lugar al que hay que ir a saludar, al dueño de la casa, al dueño de nuestra vida. Pero qué triste que hay católicos que no hacen eso. Y da tristeza, una gran tristeza, de que se pongan a hacer otras cosas y no vayan a saludar al dueño, al Rey, al Señor de señores, a Dios nuestro Señor. Y Salomón nos está dando una lección a nosotros también, como se la está dando al pueblo. En este lugar, apenas se llegue, hay que postrarnos, porque aquí, en este lugar, está la presencia de Dios. Y es lo mismo cuando llegamos al templo, a la iglesia. Hay que ir al lugar donde está la presencia de Dios y postrarnos ante el Señor. Por todo lo que Él ha hecho en medio de la vida de cada uno de nosotros. Y continúa también manifestando este capítulo 6 lo siguiente: cómo Salomón se arrodilló, como nos lo dice el versículo 13, poniéndose sobre él se arrodilló frente a toda la asamblea de Israel, y extendiendo sus manos hacia el cielo, dijo, y este es el versículo 14, Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra, tú que guardas la alianza y el amor a tus siervos, que andan en tu presencia con todo su corazón. Escucha cómo Salomón empieza a orarle a Dios. Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Es decir, no hay otros dioses. Que el ser humano se haga un Dios a su medida, eso no sirve. ¿Por qué? Porque no hay Dios ni en el cielo ni en la tierra más grande
que el Dios es verdadero. Y lo dice Salomón, tú que guardas la alianza y el amor a tus siervos, que andan en tu presencia con todo su corazón. Y la pregunta es, ¿cómo andas tú en la presencia de Dios? ¿Será que andas con todo tu corazón delante de la presencia de Dios? ¿O será que andas a media máquina en la presencia de Dios? ¿Será que cuando tienes que dedicarle tiempo a Dios, entonces en tu mente le estás dedicando tiempo a las cosas del mundo? ¿Será que andas con todo tu corazón? Porque así lo manifiesta Salomón cuando dice claramente que, y el amor a tus siervos, que andan en tu presencia con todo su corazón. Tú andas en la presencia de Dios con todo tu corazón, ¿o no? Porque en el camino de Dios hay que andar con todo el corazón entregado ante el Señor. Y es lo que Salomón le está orando a Dios, para que el pueblo también escuche y no se le olvide que en el camino de Dios hay que andar con todo el corazón. Es decir, hay que colocar toda la vida en el camino que transitamos, que es el camino de Dios, que no podemos nosotros apartarnos de la presencia de Dios. Y además, es una invitación para que en el templo nosotros podamos orarle a Dios y no convirtamos la casa de Dios en otras cosas. Porque Salomón se arrodilló ante la presencia de Dios para orar ante la presencia del Señor. Y Jesús también nos va a dar a nosotros una lección. Por eso yo les invito a ustedes, vamos a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 13. Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 13. Para que escuchemos de la misma palabra de Dios, cómo Jesús nos invita a nosotros también a ¿qué? A valorar la casa de Dios, a estar con todo el corazón en la casa de Dios, para al llegar a la casa de Dios podamos sentir y convertir la casa de Dios en una casa de oración, no en otra cosa, como lo va a expresar el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 13. Y lo ha escrito Araceli Cornejo, San Mateo 21:13, Junior Quintanar, San Mateo 21:13, Aurora Pérez, San Mateo 21:13, Lili Guillén, Paula Feli, Irene Jurkins, María Pérez, Gina Ceballo, Viviana Zúñiga, Natalie Belli, Guillermina Pérez, Joaquín Sánchez, Reina G, Priscila Gutiérrez, María Encarnación, Luz Elena, Adelina Luna, Luz Galindo. Nos escribe en San Mateo 21:13. Felicitas Hernández, Eve, Mari Guerrero, Socorro Conri, Emily Carrillo, Emily Belli, Dalila Guzmán, Guadalupe Reyes, Reginaldo Santos, Juli Pérez, Marisol Márquez. Nos escriben el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 13. Y vamos a prestar oído y que esté bien dispuesto a la santa palabra de Dios. Y dice así, claramente la palabra del Señor. Y les dijo, ¿quién le habló? Jesús. Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos. ¿Qué dijo Jesús? Mi casa será llamada casa de oración. Y es lo que Salomón le está presentando también al pueblo, le está enseñando al pueblo. Se postró ante la presencia de Dios, se arrodilló y está orándole al Señor. Y Jesús va a decir, mi casa será llamada casa de oración. La iglesia, el templo, es para que vayamos a orarle al Señor. Ese templo que tú has edificado en tu vida es para que tú le ores a Dios. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y desde ahí órale a tu Padre
que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará, porque esa casa que tú también has edificado tiene que ser una casa de oración, tiene que ser una casa donde tú te acerques a orarle al Señor, así como nos lo expresa también Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 21, versículo 13. Mi casa será llamada casa de oración, porque la casa de Dios es para hacer oración, no para convertir la casa de Dios en otra cosa que no sea orar, orar y orar ante la presencia del Señor, que es lo que también el rey Salomón le está manifestando al pueblo, que la casa que se ha edificado para Dios es casa de oración, casa de entrega, casa de acercamiento y casa para orarle ante la presencia del Señor. Y es que además, desde el versículo 12 hasta el versículo 20, va a aparecer esa oración personal de Salomón, de cómo Salomón le enseña al pueblo que esa casa que se ha edificado es para orarle a Dios. Y del versículo 21 en adelante vamos a escuchar las plegarias que el rey Salomón eleva en favor del pueblo de Israel. Y empieza así el versículo 21. Oye pues, las plegarias de tu siervo Israel, tu pueblo, cuando oren hacia este lugar, escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos, escucha y perdona. Salomón está elevando una plegaria a Dios. Está diciendo, Señor, cuando las personas, cuando el pueblo se acerquen ante tu presencia para orar a ti, escucha lo que te dicen y perdona también sus pecados. Y es lo que vamos a escuchar a lo largo de todos los versículos que salen del 21 hasta el 42. Cómo Salomón le pide a Dios que escuche la oración de su pueblo. Cómo Salomón le pide a Dios que perdone los pecados de su pueblo. Cómo Salomón le pide a Dios que escuche la oración de cualquier persona que se acerque a su presencia a orarle, a pedirle, y sobre todo que venga con un corazón contrito, que le perdone sus culpas y que le restablezca la integridad en medio de su vida, sea forastero o extranjero, sea israelita, hasta el mismo pueblo, si peca contra el Señor y acude o le ora a Dios en este lugar, escucha al pueblo, perdona al pueblo, ten misericordia del pueblo y concédele también ganar sus batallas, concédeles volver de la esclavitud de donde los tengan. Salomón, un hombre sabio, un hombre inteligente, que le sabe orar a Dios y que sabe cuál era la finalidad de la construcción de la casa de Dios, orarle a Dios en ese lugar. Y a nosotros no se nos tiene que olvidar que tenemos que orarle a Dios, que tenemos que orarle al Señor, que tenemos que elevar nuestra súplica, nuestras oraciones al Señor. Hay que orar y sobre todo hay que tener una conversión en medio de nuestra vida. Orar, arrepentirnos, convertirnos, cambiar y obedecer los mandatos del Señor, que es lo que nos presenta a lo largo de todo este capítulo 6 del libro segundo de las Crónicas. Ánimo, no tengas miedo de convertir tu casa en casa de oración, no en una cueva de bandidos, porque Salomón nos ha manifestado a través de esta lectura cómo él ha edificado la casa a Dios, pero para orar
ante la presencia del Señor, cómo debemos arrodillarnos y reconocer la majestad de Dios, y cómo también debemos doblegarnos ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, y que podamos orar a Dios, y que tu papá y que tu mamá enseñes a tus hijos a orarle también al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a Rafaela Favela y a Sara Ross. Gracias por sus granitos de arena, por sus ayudas. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique siempre. Gracias por su generosidad y por ayudar también en la evangelización. Gracias a todos ustedes los que se hacen presentes también en este en vivo. Gracias a Dios pudimos compartir la santa palabra del Señor. Gracias por su tiempo. Dios se los va a bendecir. Dios les va a multiplicar esa dedicación a su palabra en bendiciones, en abundantes bendiciones en medio de tu vida y en medio de tu familia. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Les invito para mañana tener nuevamente, con la gracia de Dios, el en vivo para el capítulo número 7 del libro segundo de las Crónicas. Anímate a darle un dedito para arriba. Vamos a compartir el enlace en tus redes sociales. Como ya les decía al inicio, WhatsApp ya me ha vuelto a restablecer el número de teléfono que tenía anteriormente. Gracias a Dios, pues se envió un reporte, ellos respondieron y volvieron nuevamente a dejarme, pues por decirlo así, utilizar el número que tenía anteriormente, que es el 414-520-5837, para que ustedes también lo tengan y lo coloquen en sus agendas. Se los voy a colocar nuevamente otra vez para que ustedes lo tengan, ya que se ha vuelto a restablecer WhatsApp en este número que tenía anteriormente, 414-520-5837, que también es el número de WhatsApp que tengo ya nuevamente, que se le ha dado continuidad a esto. Gracias a cada uno de ustedes por acercarse a este en vivo. Volvemos a encontrar para compartir el capítulo número 7 del libro segundo de las Crónicas. Nos disponemos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Que Dios les acompañe, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y no se te olvide, vamos a orarle al Señor, y enseña a tu familia, a tus hijos, a orarle también al Señor. Dios les acompañe siempre.